Ok, bien. Habíamos visto la semana pasada, bueno, claro, la semana pasada, el sábado, habíamos empezado el análisis ya de las medidas, en este caso de tendencia central, y habíamos empezado con dos medidas. Habíamos visto la media aritmética y habíamos visto la media ponderada, o lo que conocemos como PPS, PPA, dentro de lo que es la universidad. ¿Sí? Bien, hoy día vamos a ver la media geométrica. Esta media geométrica es un promedio también que se lo utiliza generalmente en temas bancarios, de intereses, de impuestos, etcétera. Eh, la gran aplicación de este tipo de promedio es que la verdad nos permite minimizar el efecto negativo que pueden tener valores extremos, valores muy grandes o valores muy pequeños. De manera que este promedio lo que hace es uniformizar un poquito los datos, hacer que esos valores extremos, les decía, no afecten tanto al valor del promedio. Y se la conoce como media geométrica. Y lo vamos a simbolizar con XG. XG es la forma como se simboliza la media geométrica. Bien, nosotros podemos calcular esta media geométrica para datos agrupados, datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla. Fíjense, aquí tenemos 5 datos. 5 datos no están dentro de una tabla porque son muy poquitos para que estén dentro de una tabla, ¿no? Son 5 datos solamente, no vale la pena que elaboremos toda una tabla de distribución de frecuencias por solamente 5 datos. Entonces, ¿cómo calculamos la media geométrica? La fórmula para calcular la media geométrica nos dice que es igual el logaritmo decimal de la media geométrica es igual a la sumatoria de los logaritmos de cada uno de los valores sobre la cantidad total de valores. Entonces, aquí tenemos 5 datos, 7, 8, 2, 6, 5. Decimos entonces, el logaritmo de la media geométrica es igual al logaritmo de 7, más el logaritmo de 8, más el logaritmo de 2, más el logaritmo de 6, más el logaritmo de 5. Todo eso dividido entre 5, ¿no? Entonces, el logaritmo de la media geométrica, aquí está, el logaritmo de la media geométrica, vamos a tomar un poquito para arriba, es igual a 0,705268. Bien, pero nosotros queremos en realidad la media geométrica, ¿no? Pues hay que hacer desaparecer este logaritmo de acá. ¿Cómo, alguien me ayuda cómo este logaritmo lo hacemos desaparecer? Con antilogaritmo. Ok, mandamos al otro lado el antilogaritmo. Para los que están con su calculadora, entonces habría que ponerle shift logaritmo, le va a salir un número 10 seguramente, eso es el antilogaritmo, y enseguida colocan el 0,705268. Entonces la media geométrica tomará este valor de 5,0730. Ese será nuestra media geométrica. ¿Okay? Bien, ¿alguna consulta de cómo calculamos la media geométrica para estos datos no agrupados? Claro, Muy bien, pero de la misma manera va a haber necesidad de calcular esta media geométrica para una variable cuantitativa continua, es decir, ya con intervalos, ¿no? Entonces, la fórmula que usamos para calcular la media geométrica para datos que están agrupados en una tabla, pero bajo un concepto de variable cuantitativa continua, es decir, que tenga intervalos de clase, usamos la siguiente fórmula que está ahí justamente en la pantalla. Dice, el logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por el logaritmo de la marca de clase sobre n. De esta manera, calculamos la media geométrica para datos agrupados en intervalos de clase. Fíjense que aquí tenemos los intervalos de clase. Perfecto. Aquí tenemos la columna de la frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que hay en cada intervalo, haciendo un total de 28. Muy bien, tenemos la marca de clase. Si recordamos, la marca de clase, también conocido como punto medio de clase, es el valor que se encuentra en el centro de cada uno de los intervalos.
¿Cómo calculamos estos valores de marca de clase? La sumatoria de los dos límites, el inferior y el superior en cada intervalo, dividido entre 2. Y vamos generando acá los valores de marca de clase. Posteriormente, debemos calcular el logaritmo de la marca de clase. Es decir, a cada uno de estos valores de 37, 47, 57, 67, 77, le calculamos el logaritmo. Y por último, generamos esta otra columna que dice lo siguiente: frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Es decir, esta columna de frecuencia absoluta, esta, debemos multiplicar cada uno de los valores con su correspondiente en la columna del logaritmo de marca de clase. Es decir, acá sería 3 por 1,586, 6 por 1,672, 10 por 1,755, 7 por 1,826, 2 por 1,826. De manera entonces que generamos todos estos valores de acá, ¿sí? Que son producto, decíamos, de la frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Fíjense que esto es lo que necesitamos acá en la fórmula, la sumatoria. Por lo tanto, sumamos toda esta columna y obtenemos 48,851. La sumatoria de frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Este valor, entonces, de 48,851, reemplazamos en la fórmula, ¿no? Reemplazamos aquí. Déjenme ver aquí. No se deja marcar. Vamos a cambiar a... Vamos a borrar esto. Ok. Reemplazamos aquí, ¿cierto? En la sumatoria del de la frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase, que es lo que estamos haciendo acá, el 48,851 dividido entre n, dice la fórmula. Muy bien, el n es 28, la sumatoria de toda la frecuencia absoluta, 28. Muy bien, eso nos da 1,744. Pero el logaritmo de la media geométrica, 1,744. De la misma manera, aplicamos el antilogaritmo, que sería el chief logaritmo en su calculadora, a este valor de 1,744, y obtenemos entonces que la media geométrica es 55,46. Ese es el promedio geométrico o la media geométrica, como quieran llamarla, de estos 28 datos que tenemos agrupados en esta tabla de distribución de frecuencia. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está claro? Bien, creo que sí, ¿no? Muy bien, perfecto. De esa manera calculamos la media geométrica para datos agrupados, datos numéricos y además que sean continuos, es decir, que tengan intervalos de clase, Bien, ahora podemos ir a mirar cómo calcular la media geométrica, pero ahora para datos que sean numéricos también, que sean cuantitativos también, que estén dentro de la tabla de distribución de frecuencia, pero que sean discretos. Es decir, que no tengan intervalos de clase. Fíjense, acá tenemos, incluso este ejercicio lo hemos calculado anteriormente para utilizar el cálculo de la malla aritmética, ¿no? Tenemos datos discretos, que no hay intervalos, está la tabla de distribución de frecuencia, ¿no? O en todo caso se la pudiera elaborar, pero valores bien puntuales, no hay intervalos, es decir, es una variable discreta. Tenemos también acá enseguida la frecuencia absoluta, que nos avisa que son, fíjense, en total 21 datos. La fórmula es exactamente la misma, ¿no? Pero ustedes me dirán, pero estos son datos discretos, no tenemos marca de clase. En realidad, para muchos cálculos, en estas variables discretas, el papel de marca de clases que necesitamos aquí, lo asume directamente estos valores que toma la variable. Estos valores puntuales es como si fueran la marca de clase. Entonces, si aquí se nos pide el logaritmo de la marca de clase, pues en realidad estamos sacando logaritmo de 54, logaritmo de 59, logaritmo de 63, logaritmo de 64. Y estamos generando
todos estos valores. Entonces ya tenemos entonces acá ya el logaritmo de marca de clase. Fíjense, recuerden la fórmula, porque la fórmula sigue siendo exactamente la misma. Acá necesitamos la sumatoria de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Entonces, perfecto. Vamos calculando eso. Fíjense, acá tenemos frecuencia absoluta. Acá tenemos, ponemos un poquito esto. Acá tenemos frecuencia absoluta, acá tenemos logaritmo de marca clase, multipliquemos ambas columnas, 5 por 1,732, 3 por 1,771, 9 por 1,799 y 4 por 1,806. Y vamos a generar una columna donde tenemos todos los valores de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase, ¿no? Bien, entonces generemos la sumatoria de esta columna, que será 37,388. Será la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Eso reemplacemos acá en la fórmula, ¿no? Reemplacemos acá en la fórmula. Fíjense acá está el 37,388. Dividido entre el n, nos dice la fórmula. ¿Cuánto es el n? 21, la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta. 21. Y el logaritmo de la media geométrica, 1,78038. Bien, nuevamente aquí aplicamos el antilogaritmo nuevamente y encontramos que la media geométrica de estos datos que corresponden a una variable cuantitativa discreta es 60,31. Esa será la media geométrica o lo que llamamos el promedio geométrico de estos 21 datos que tenemos insertos o agrupados en esta tabla. Pero, como se vuelve a repetir, como una variable numérica, pero discreta. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Ingeniero, disculpe, ¿será que me podría explicar la última parte del Dime, cuadrito? perdón, de aquí, de la tabla, Sí, esa, esto de acá. ¿Esto? exactamente. Sí, no le entendí muy bien eso. La fórmula que nos pide, fíjese, la fórmula nos pide la sumatoria de multiplicar la frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Eso nos pide la fórmula. Bien, la frecuencia absoluta la tenemos, ¿no? Es la cantidad de valores que hay en cada categoría. Esta es la frecuencia absoluta. Como es una variable discreta, es decir, no tiene intervalos, ¿qué cosa sería la marca de clase entonces? Pues la marca de clase son directamente estos valores, los valores que toma la variable. Entonces, la marca de clase es como si fuera 54, 59, 63, 64. Estos valores que toma la variable asume el papel de marca de clase. Entonces, aquí estamos sacando el logaritmo de marca de clase, es decir, logaritmo 54, logaritmo 59, logaritmo 63 y logaritmo 64. Y obtenemos estos valores, ¿sí? ¿Hasta ahí hay algún problemita? No, hasta ahí entendí. Oye, entonces acá tenemos frecuencia absoluta y aquí tenemos logaritmo de marca de clase. Voy a revolver un poquito. La fórmula que nos pide, fíjese, la sumatoria. Hay que obtener frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Significa que hay que multiplicar 5 por este valor, hay que multiplicar este por este, hay que multiplicar este por este y hay que multiplicar este por este. ¿No? Frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. De manera que obtenemos todos estos valores que corresponden a frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. La sumatoria de esta columna, que sería 37,388, corresponderá pues entonces eso justamente a esto, a la sumatoria de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Por eso que este valor de 37,388 lo estamos reemplazando acá, dividido entre el n, la cantidad total de datos, 21. Bueno, eso nos da 1,7 y fracción. Aplicando nuevamente el antilogaritmo, encontramos que la media geométrica es 60,31. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bien, ¿eso es alguna consulta más, chicos, sobre la media geométrica? Bien, vámonos a la otra media.
Bien, la otra media que conocemos, que se conoce, es la media armónica, que se simboliza XH. ¿Para qué nos sirve esta media armónica? En realidad es una alternativa más que se tiene de la media geométrica. En realidad tiene la misma función. Es muy utilizada en temas de intereses, impuestos, sobre todo en el área económica, ¿no? Porque tiene la virtud de que minimiza los efectos de valores extremos. Entonces, y esta es la fórmula que utilizamos para calcular la media armónica, ojo, para datos no agrupados. Y cuando decimos datos no agrupados, nos referimos a datos que no están dentro de una tabla. Aquí tenemos 4 valores, 7, 5, 16, 4 valores. Y se nos pide calcular la media armónica. Son datos que no están dentro de una tabla, por eso se le dice datos no agrupados o también datos no tabulados. ¿Sí? Bien, reemplazamos en la fórmula. ¿Qué dice? La media geométrica de aquí es igual al n. Vamos a cambiar el color del lápiz. Ok. Dice n, dice la fórmula. N son 4 datos. Aquí colocamos el 4. Luego dice la sumatoria de la unidad dividido entre cada uno de los valores. 7, 5, 10 y 6 son los valores. Entonces, 1 dividido entre 7, 1 dividido entre 5, el otro valor es 10, 1 dividido entre 10, el otro valor es 6, 1 dividido entre 6. Y dice sumatoria, por eso que sumamos todos los valores. Resolviendo esto, encontramos que la media armónica de estos 4 datos es 6,56. Ese será el promedio armónico, la media armónica. Eso para datos no agrupados. Pero ahora ya para datos agrupados, es una tabla de distribución de frecuencia y encima que sea continua, es decir, que tenga intervalos de clase. ¿Cómo calculamos la media armónica? Bueno, aquí tenemos la formulita. Vamos analizándola. Obviamente esta tabla mínimamente necesitamos tener las frecuencias absolutas, ¿no? El FI, muy bien, y además sumando todos son 28 datos. Perfecto. Tenemos también la marca de clase. Recordemos, la marca de clase es el punto medio de clase, ¿no? Bien. Tenemos frecuencia absoluta y tenemos marca de clase. ¿Qué necesitamos en la fórmula? Fíjense, dice la sumatoria de dividir la frecuencia absoluta entre marca de clase. Entonces tenemos que dividir frecuencia absoluta entre marca de clase. O sea, aquí sería 3 dividido entre 37, ¿no? Frecuencia absoluta dividido entre marca de clase. 6 dividido entre 47. 10 dividido entre 57. 7 dividido entre 67. Y 2 dividido entre 77. Y obtenemos acá el conjunto de todos esos cocientes. Cocientes de los cuales necesitamos tener, fíjense la fórmula, sumatoria. Por eso es que sumamos todo esto y obtenemos la sumatoria de los cocientes de frecuencia absoluta entre marca y clase. Esa sumatoria nos da 0,513. Bien, reemplazando en la fórmula, fíjense qué nos dice la fórmula. Dice el n, muy bien, el n es 28. 28, perfecto. ¿Qué más dice la fórmula? Sumatoria de frecuencia absoluta dividido entre marca y clase. Estamos hablando de esta columna, ¿cierto? De este 0,513. 0,513. Bien, entonces la media armónica va a ser igual a 54,581. Ese será el valor que toma la media armónica para este conjunto de datos. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Bien. Pero esta es la media armónica para variables numéricas, variables que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, pero continuas, ¿no? Es decir, que tenga intervalos de clase. Pero podemos calcular también la media armónica para una variable cuantitativa discreta. Es decir, una tabla de distribución de frecuencia también, pero que no tenga intervalos. Es la misma tablita que hemos usado hace rato. La fórmula sigue siendo exactamente la misma. Tenemos aquí los valores que toma la variable, que ojo, habíamos dicho que en este caso
esta columna asume el papel de marca de clase. Es como si fuera la marca de clase directamente. Tenemos además la frecuencia absoluta. Entonces, para reemplazar la fórmula, nuestro n es 21. Muy bien, acá está el 21. 21. Perfecto. Y necesitamos la sumatoria de la frecuencia absoluta entre marca de clase. Entonces, aquí debemos generar el cociente para poder generar frecuencia absoluta sobre marca de clase. Tendríamos que decir 54 dividido entre 5, 59 dividido entre 3, 63 dividido entre 9 y 64 dividido entre 4. Y encontramos todos estos valores. La sumatoria de esta columna nos da la sumatoria de frecuencia absoluta dividido entre marca de clase. Sumatoria que toma el valor de 0,3488. Muy bien. Reemplazando en la fórmula entonces, bien, dice n, el n es 21. La sumatoria de frecuencia absoluta sobre marca de clase, dijimos que es 0,3488. Muy bien, aquí está. Por lo tanto, la media armónica de estos 21 datos, porque son 21 datos, ¿no? De estos 21 datos que están en esta tabla, la media armónica es 60,21 kilogramos, ¿no? Bueno, aquí nos dice que está en kilogramos los datos. 60,21 kilogramos. Esa es la media armónica. Pregunta, chicos. ¿Se entiende? ¿Dónde están los datos, ingeniero? ¿Se lee X? O sea, ¿con qué se simboliza? ¿Qué datos, perdón? ¿Dónde están los datos? O sea, el 54, 59, 63. Esa X de arriba, ¿siempre le vamos a poner, o sea, siempre en la tabla? Sí, esta X significa los valores de la variable. ¿Cuántos valores hay? 54, la variable toma el valor de 54, toma el valor 59, toma el valor 63, toma el valor 64. ¿Cuántas veces toma el 54? ¿Dónde sabemos eso? En la frecuencia absoluta. Esto nos está diciendo que hay 5 veces el 54, que hay 3 veces el 59, que hay 9 veces el 63 y hay 4 veces el 64. Estos son los datos, son los valores de la variable que aparece, y la frecuencia absoluta que nos avisa la cantidad de repeticiones. Si hay 5, 54, hay 3, 59, hay 9, 63 y hay 4, 64. En total, ¿cuántos datos tenemos? 21 datos. No sé si me dejé entender, ¿sí? Sí, está bien. ¿Sí? Perfecto. Esa es la media geométrica y la media armónica. Ahora Ingeniero, vamos. disculpe, una pregunta. Claro, dime, claro que sí. ¿Los valores de la frecuencia absoluta nos los darán como dato o hay que hallarlos? Bueno, muy buena pregunta. Este ejercicio, ¿no? En sí. En el tema 1, nosotros ya hemos aprendido, ¿no? Hicimos un ejercicio donde colocamos... De la misma forma, entonces, ingeniero, lo realizamos. Exacto. Si yo les puedo dar los 30, 40, 50 datos, ¿y ustedes qué tienen que hacer primero? Elaborar la tabla de distribución de frecuencia, elaborar los intervalos y la frecuencia absoluta para poder calcular recién estas medidas. Y si fuera discreta, igual hemos aprendido en el tema anterior cómo elaborar la tabla de distribución de frecuencia, tanto para variables, que está acá, cuantitativas continuas con intervalo, como hemos aprendido para hacer para esto también, las variables cuantitativas numéricas. ¿Sí? Entonces, es posible que los datos se los demos sueltos, así 50, 60 datos. Entonces, primero habrá que elaborar la tabla y una vez elaboren la tabla, recién pueden empezar a calcular las medidas. ¿De acuerdo? Igual, disculpe, ingeniero, en el otro ejercicio, ¿puede bajar la hoja, disculpe? En la parte, ahí donde están los límites inferiores y superiores. Para hallar lo que es la frecuencia absoluta, por ejemplo, en el límite de 42 a 52, usted no me di cuenta si toma en cuenta, por ejemplo, de 32 a 42 toma en cuenta. Y si es que hay un 42 en el primero y en el segundo, ¿lo tomaría nuevamente en cuenta o no? ¿O sería a partir del 43 en adelante? Ok, está bien. Entiendo su pregunta.
Alguien preguntó justamente eso la anterior clase y dijimos que vamos a trabajar de la siguiente manera, que aquí no lo hemos colocado, pero así. Vamos a suponer Corchetes, ¿no? que vamos a suponer que los límites superiores son cerrados y vamos a suponer que los límites inferiores son abiertos. Ah, sí, pues sí, ingeniero. ¿Ya? Eso lo dijimos en la anterior clase. Hoy, a excepción del primer intervalo que vamos a tener que cerrarlo a ambos lados, ¿no? Para que entre 32. Dijimos eso, ¿para qué dijimos que íbamos a hacer eso? Para evitar justamente eso, lo que usted acaba de preguntar, para evitar esa confusión, cerraremos los límites superiores y dejaremos abiertos los inferiores. Capichi. ¿Ya? Está bien, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, vale, yo es una pregunta. ¿Qué no entendiste, Carmen? Dile. Yo entendí todo. Mientes, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 225? 15. ¿De No. 225? No es 25. No es 25. Carmen Helen, su micrófono, ¿va a preguntar algo? Bueno, hemos visto ya las medias. Fíjense, hemos visto las 4 medias. Media aritmética, media armónica, media geométrica y media armónica, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver una medida muy utilizada, que la conocemos. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo la diapositiva que dice mediana? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien. Que se llama la mediana. La mediana. Bien. La definición teórica y toda la conceptualización está en el texto. Así que vamos, si quieren los que me están siguiendo en el texto, van a ver que dice cómo la clasificamos la mediana. Si leen en el texto la definición, dice lo siguiente. Es aquel valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos, ordenados de menor a mayor. Es aquel valor que es mayor o igual a un 50% de los datos y al mismo tiempo es menor o igual al otro 50% de los datos. En palabras más sencillas, para que se entienda realmente lo que es la mediana, este dibujito nos va a permitir. Son 7 valores. Fíjense, hay 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha. Si quieren, ¿de quién es la mediana? Ese que se encuentra exactamente en el centro. Ese que se encuentra exactamente en el centro, ese es la mediana. Por lo tanto, este valor, dice, es mayor a un 50%, pero al mismo tiempo es menor al otro 50%. Es el valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos. ¿Me dejo entender? Ahora, fíjense este otro caso. Acá tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos. ¿Cuál es el número que está al centro? Este 9 de acá. De manera que aquí tenemos, déjeme cambiar de color. De manera que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos a este lado y este otro lado. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos también. El valor que está exactamente en el centro, esa es la mediana. Ese valor es la mediana. Ahora, ¿pero qué pasaría si, pero pues son números impar, es una cantidad impar de datos? Chicos, por favor, tengan cuidado con sus micrófonos, ya, que generan interrupción. Ya, ahí. Tengan, ya. Gracias. ¿Qué pasaría si estos fueran, me voy a inventar mejor, porque aquí, ¿cuántos datos hay en total acá? 7, 7, 14, 15, es impar. Pero ¿qué tal si esto fuera así? 4 datos nomás, un número par. ¿Cuál es el valor que está al medio? Ahora resulta que es una cantidad par de datos. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se toman los 2 del medio, se suman y se dividen. Entonces, 4 más 5 dividido entre 2, la mediana será 4,5. Se toman los 2 del medio. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando la cantidad de datos es par, 4. Aquí no había este problema, ¿no? Porque eran 15 datos directamente el valor del medio, fácil. Pero cuando es par la cantidad de datos, tomamos los 2 del medio
Y sumamos y dividimos entre 2. Ese será el valor de la mediana. El valor que se encuentra exactamente en el centro de ese conjunto de datos. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Bien. ¿Se entendió el concepto? Porque hay que entenderle bien el concepto para que podamos entrar a hacer ejercicio. Vuelvo a repetir. La mediana es aquel valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos. Es el valor que es mayor a un 50% y que al mismo tiempo es menor al otro 50%. ¿Sí? Ok. Entremos a hacer ejercicios entonces. Muy bien. Empecemos con una variable cuantitativa continua, aquella que tiene intervalos de clase. ¿Sí? Bien, es un poquito engorroso, un poquito, no complejo, pero hay que prestarle bastante atención al cálculo de la mediana, porque esta es la formulita que vamos a utilizar. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Son las 18. Un descanso de 2 minutos, por favor, chicos, mientras me hago un café también de paso, para que entremos con ganas al cálculo. Párense, estiren las piernas un ratito. 2 minutos, por favor. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Claro, dime, antes de... Ahora empezó la clase. Si usted dijo 5:30, yo entré a las 32 y ya había avanzado ya. Pues en 2 minutos volamos, entonces, con el avance. Sí. Oigan. ¿Ya? Ok. Ya. Descansemos 2 minutos, por favor. Bien, continuamos entonces. Bien, decíamos que íbamos a entrar a ver el cálculo de la mediana, ¿sí? Habíamos definido la mediana como aquel valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos. Esta es la fórmula para poder calcular la mediana cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, es decir, variables que tienen intervalos de clase, ¿sí? A ver, ¿saben una cosita? Voy a cerrar esta. Pasa que las diapositivas están mejor que aquí. Déjenme un ratito, voy a dejar de compartir esto y las voy a abrir mejor la diapositiva. A ver si la tengo por aquí. Ay, creo que no las descargué de la mediana. Déjenme un ratito, por favor. No las tengo. Las tengo en el Tera. Ya. Me hubiera gustado mejor trabajar con las diapositivas que con el PDF. Bueno, ya, está bien. Vamos nomás con las diapositivas. Vamos nomás con el PDF. Ya, voy a volver a compartir. En la diapositiva está con ciertos efectos que tal vez era académicamente mejorcito para verlas ahí. No importa. Bien,
Aquí está la fórmula de sí. Entonces, lo que sucede es que para poder saber cuál es el valor de la mediana, cuando trabajamos con tablas, con intervalos de confianza, perdón, con intervalos, debemos determinar primero en cuál de estos intervalos se encuentra la mediana. En otras palabras, ¿cuál es el intervalo que contiene la mediana? Para ello, ¿qué hacemos? Decimos n dividido entre 2. ¿Qué es el n? La cantidad total de datos. Aquí está la frecuencia absoluta, ¿no? La sumatoria de todos estos datos nos da el n. O directamente en la columna de frecuencia acumulada nos vamos a ver el último valor. Eso nos dice que son 58 datos en total. Entonces, 58 dividido entre 2, 29. Con ese valor, nos vamos a la columna, préstenme atención por favor, voy a guardar esto, nos vamos a la columna de, y aquí lo dice en la pantalla, aquí está, nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y observamos dónde se encuentra ese valor de 29. Repito, ¿cómo hemos encontrado este 29? El n, es decir, la cantidad total de datos dividido entre 2. Son 58 datos, dividido entre 2, 29. Fíjense la frecuencia acumulada que nos dice. Que hasta el primer intervalo está contenido 5. Hasta el segundo tenemos contenido 15. Es decir, que el 15,1 ya está en el tercer intervalo. El tercer intervalo llega hasta 36. Ah, el 29. Entonces, muy bien. Entonces, en este intervalo se encuentra la mediana. Y al decir que en este intervalo se encuentra la mediana, estamos diciendo que se encuentra entre 60 y 70. Ya sabemos cuál es el intervalo que contiene a la mediana. Me detengo un ratito. ¿Quedó claro cómo determinar en qué intervalo se encuentra la mediana? Sí, ingeniero. Fíjense una cosita importante, porque ahí es el principal, yo les digo por la experiencia ya de varios años con la materia y donde cometen el error generalmente cuando calculan la mediana. Y que se olvidan que es en la columna de frecuencia acumulada donde deben buscar, no en la columna de frecuencia absoluta, en la columna de frecuencia acumulada. Y aquí se lo estoy diciendo. Con este valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y observamos en qué clase está contenido el valor de 29. Entonces, tomen esa precaución que una vez que dicen ustedes el n dividido entre 2, que iban a obtener un determinado valor, es en la columna de frecuencia acumulada donde deben buscar. Muy bien. Ya hemos determinado que en este tercer intervalo, es decir, entre 60 y 70 se encuentra la mediana. Ahora sí ya podemos utilizar la fórmula. ¿Qué hice la fórmula? Me cambié el color del marcador para variar un poquito. Dice LI. ¿Qué es el LI? Límite inicial o límite inferior. ¿De cuál? De la clase sobre la cual estamos trabajando, mucho que es la tercera. Entonces, ese límite inferior, ese límite inicial, si estamos trabajando sobre la tercera, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 60. 60, efectivamente, 60. 60, aquí está la fórmula 60. Muy bien, ¿qué más dice? El n dividido entre 2, ya lo hemos calculado que es 29. Fíjense la fórmula 50 entre 2. Bueno, no hemos puesto el 29 directamente, hemos mantenido 50 sobre 2. Después, ¿qué dice? El FA, y perdón, muy feo me salió. ¿Qué cosa es FA, chicos? ¿Qué era FA? Frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Pero aparece aquí el FA, fíjense, I menos 1. ¿Qué significa el I menos 1? De la clase anterior. Es la frecuencia acumulada de la clase precedente, de la clase anterior. Nosotros estamos trabajando sobre el tercer intervalo. Aquí está, la tercera categoría. Esta es la columna de frecuencia acumulada. Nos dice la frecuencia acumulada de la clase anterior. Estamos hablando de este 15, ¿cierto? Esa es la frecuencia acumulada de la clase anterior. Muy bien, hasta el 15. Luego, ¿qué dice la fórmula? La frecuencia absoluta, el FI. Pero la frecuencia absoluta, ¿de dónde? La frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. Pues estamos hablando de este tercer intervalo. ¿Cuál es el valor de la frecuencia absoluta en la clase donde está la mediana? ¿Ayudan? 21.
21, perfecto. Esa es la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. 21, perfecto. Luego dice la fórmula, ancho de clase. ¿Cuánto es el ancho de clase? ¿De cuánto en cuánto aumentan los intervalos? 10 en 10. 10 en 10. Ahora, aquí aprovecho para aclararle una cosita. Nosotros estamos trabajando con anchos de clases iguales, ¿no? Seguramente algunos de ustedes con más curiosidad están empezando a mirar algunos libros de estadística y han empezado a notar que los intervalos no siempre son del mismo tamaño. Entonces, en ese caso, luego más adelante, sobre todo cuando entremos al uso del software, se van a dar cuenta a qué me refiero. Si fuera esa situación de que los intervalos tuvieran diferentes anchos, ¿con cuál nos guiamos? Pues del intervalo sobre el cual estamos trabajando. Si estamos trabajando sobre el tercer intervalo, pues usaremos el ancho de clase de ese intervalo sobre el cual estamos trabajando. ¿Ya? Muy bien, reemplazamos todos los datos, resolvemos esto y encontramos que de estos, ¿cuántos datos son en total? 58 datos en total. Que la mediana, el valor que se encuentra exactamente en el centro de estos 58 datos es 66,67 años. Este valor, ¿qué representa? Es aquel valor, bueno, que está exactamente en el centro, ¿no? Pero es aquel valor que es mayor a un 50%, pero al mismo tiempo es menor al otro 50%. Es el valor que divide a todo un conjunto de datos en dos partes iguales. Fíjense, si nosotros hiciéramos una gráfica así, donde aquí está el valor mínimo, y aquí tenemos el valor máximo, la mediana sería aquel valor que divide a todo el conjunto de datos en dos partes iguales, donde a este lado tenemos el 50% de los datos y a este otro lado se encuentra el otro 50% de los datos. Eso es la mediana, el valor que divide en dos partes exactamente iguales. De manera que esta mediana que tenemos aquí, esta mediana, le decía, es mayor a un 50%, pero al mismo tiempo es menor al otro 50%. El valor que se encuentra exactamente en el centro de un conjunto de datos. ¿Se entiende? ¿Preguntas, chicos, de la mediana? Está claro, ¿no? Muy bien. Pero de esa manera se calcula la mediana cuando trabajamos con datos cuantitativos continuos, es decir, que tienen intervalos de clase, pero también pudiéramos calcular la mediana para variables cuantitativas también, pero discretas. Es decir, que hay una tabla de distribución de frecuencia también, fíjense, hay una tabla de distribución de frecuencia, pero que no hay intervalos, valores puntuales, es una variable discreta. ¿Estamos de acuerdo todos que esta es una variable numérica, pero discreta porque no hay intervalos de clase? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Fíjense entonces que por un lado, tenemos la frecuencia absoluta, el FI. Faltó el I si quieren ustedes. La frecuencia absoluta. Y por otro lado necesitamos tener la frecuencia acumulada. Tenemos las dos columnas. Es una variable discreta. Entonces, en las variables discretas, por más que estén en una tabla de distribución de frecuencia, en las variables discretas no hay necesidad. Ah, una cosita que me estoy saltando. Perdón, voy a volver al ejercicio anterior. Fíjense que la mediana es 66,67. Nosotros al inicio de este ejercicio que habíamos dicho, que la mediana se encuentra en el tercer intervalo. Y el tercer intervalo, ¿entre qué valores está el tercer intervalo? Entre 60 y 70. Entonces ya de entrada estamos diciendo que el valor de la mediana está entre 60 y 70. En este caso, 66,67. Entonces no tendría ninguna lógica que ustedes me salgan con una mediana de 80. Si de entrada estamos diciendo que está en el tercer intervalo y el tercer intervalo es de 60 a 70, porque necesariamente
el valor de la mediana tiene que caer dentro de ese intervalo. ¿Ya? Es simplemente hacer esa aclaración. Bueno, perdón. Les decía entonces en las variables discretas, fíjense en las variables discretas, aquellas variables, una tabla de distribución de frecuencia que no tienen intervalos de clase, en las variables discretas, vuelvo a repetir, no hay la necesidad del uso de esta fórmula. Esta fórmula es exclusivamente para variables cuantitativas continuas, aquellas que tienen intervalos de clase. Estas variables discretas que no tienen intervalos de clase, no se usa la fórmula. Directamente se dice lo siguiente, n dividido entre 2. ¿Cuántos datos son? La sumatoria de toda la frecuencia absoluta, bueno, o directamente el acumulado, el último acumulado, eso nos dice que son 80 datos. 80. Muy bien. 80 dividido entre 2, 40. ¿Qué hacemos con ese valor? Fíjense acá de nuevo. Con ese valor buscamos en qué categoría de la columna de frecuencia acumulada se encuentra ubicado, en este caso, el 40. Vamos viendo. Voy a cambiar de color también otra vez un ratito. Perfecto. Lo más fuerte, el azul, ya. Columna de frecuencia acumulada, acuérdense. Columna de frecuencia acumulada. La primera categoría llega hasta el 5, una frecuencia acumulada de 5. El 5.1 ya estaría en la segunda categoría. La segunda llega hasta 17. El 17,1, el 17,2 ya estaría en la siguiente. La tercera llega hasta 37. Nosotros estamos buscando el 40, recuerden. Entonces el 37.1, el 38, el 39 ya estaría en la siguiente categoría. La cuarta categoría llega hasta 56. Ah, entonces ahí se encuentra la mediana, ¿cierto? Se encuentra en este cuarto, en esta cuarta categoría. En esta categoría se encuentra la mediana. Pero como esto no tiene intervalos de clase, chicos, no tiene intervalos de clase, la cuarta categoría, ¿qué valor corresponde? 21 años. Entonces, directamente, la mediana es 21 años. No tiene intervalos de clase, no hay necesidad de usar la fórmula. Preguntas, consultas. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, ingeniero. Vámonos a la siguiente medida. Una medida, la que viene de una palabra que nosotros la usamos mucho en nuestro diario hablar, sin darnos cuenta que se trata de una medida estadística. Me refiero a esta palabrita, moda. La moda es una medida estadística. A ver, ayúdenme ustedes. Cuando ustedes dicen, este cantante está de moda, esta canción está de moda, este tipo de ropa está de moda, esta novela está de moda, ¿a qué nos referimos con eso? Si alguien me puede ayudar. Cuando decimos... ¿A qué sería lo más actual, ingeniero? ¿Qué es lo último? ¿Es el más común? Eso sería lo más común. No necesariamente lo último, ¿no? Si hablamos de una novela, esta novela está de moda, ¿qué significa? Que hay muchísima gente que la mira, que es la novela que es más mirada. Este cantante está de moda, que es el cantante que más gente lo está escuchando en ese momento, ¿sí? Entonces, justamente es lo más común. ¿No? Entonces, en realidad es un término estadístico, es una medida estadística. Y efectivamente, la moda significa eso, es el valor, ¿no?, que tiene mayor frecuencia absoluta, que más se repite, lo más común, lo que más se utiliza, lo que más se ve, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la moda. Eso es la moda. Entonces, calculemos la moda. ¿Cuál es el valor más común? Fíjense, acá nosotros tenemos en esta tabla, empezaremos calculando para variables cuantitativas continuas. Acá tenemos 50 datos. Y que hemos elaborado nuestra tabla de distribución de frecuencia con intervalos. Si estamos hablando de una variable cuantitativa continua. ¿Cuál es el valor más común, el que más se repite dentro de este conjunto de datos? Entonces acá tenemos la fórmula que nos va a permitir determinar para este tipo de variables cuantitativas continuas cuál es el valor más común, el valor que más se repite, el valor más frecuente. Lo primero que tenemos que hacer es determinar
¿cuál es lo que llamamos la clase modal? ¿A qué llamamos la clase modal? La clase modal es la clase donde está la moda. ¿En cuál de estos intervalos se encuentra la moda? Eso llamamos la clase modal. Y para encontrar la clase modal, fíjense lo que dice acá. Aquí debo haberlo anotado en una parte. No, no está anotado. Acá está. ¿Cuál es la clase modal? Es aquella de mayor frecuencia absoluta. Ojo, no estamos hablando de frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, estamos hablando de FI. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el intervalo con mayor frecuencia absoluta? El 20, el 20, ¿no? El tercer intervalo, ¿no? De 85 a 95, ese es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, este es el intervalo o la clase modal. Es el intervalo que contiene la moda. Bien, ya sabemos en qué intervalo está la moda. No sabemos el valor puntual que toma. Para ello, está esta formulita, esta hermosa formulita acá, que nos va a permitir determinar cuál es el valor exacto de la moda. Bien, primero, ¿qué hice la fórmula? LI, el límite inferior. ¿Límite inferior de quién? Pero de la clase modal. La clase modal es esta, de 85 a 95. Su límite inferior, ¿cuánto sería? 85. Muy bien, sería 85. Eso hemos colocado aquí en la fórmula. Perdón. Luego debemos colocar el valor del delta 1. ¿A qué es igual el delta 1? Es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal. Vamos a guardar esto. Es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? Esta. ¿Cuánto es su frecuencia absoluta? 20, ¿no? 20. Menos, dice, el FI menos 1. ¿Qué es el FI menos 1? La frecuencia absoluta de la clase premodal. ¿Qué es clase premodal? La clase anterior, obviamente. Entonces, la clase premodal tiene una frecuencia absoluta de 11. Entonces, este delta 1, fíjense, es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal. En otras palabras, 20 menos 11, que es lo que hemos colocado acá, 20 menos 11, y este delta 1 se vuelve a repetir acá abajo, 20 menos 11. Muy bien. El delta 2, ¿qué es el delta 2? El delta 2 es nuevamente la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 20, menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, es decir, la clase siguiente. 9 es la clase siguiente, la clase postmodal. Es decir, frecuencia absoluta de la clase actual o de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase postmodal, es decir, 20 menos 9, que es lo que estamos colocando aquí. Bien, y nuevamente aquí el ancho de clase. Ya saben, ya están viendo que el ancho de clase es de 10, ¿no? Reemplazamos el 10. Reemplazando esto, encontramos que la moda, entonces, toma un valor de 89,50. El valor más común, el valor que más se repite dentro de estos 50 datos que tenemos es 89,50. El valor más común, el valor más frecuente dentro de este conjunto de datos. ¿Alguna consulta, chicos? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué pasa si, como si la fracción, la frecuencia absoluta, digamos, está en el primer valor o en el último valor? Como en la fórmula dice Ya, que perfecto, se necesita, perfecto. como si dice, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1. Ya. Pero como está en el primer valor, no hay ese menos 1. Ya, perfecto, sí. Sí, muy buena tu pregunta. Muy bien, vamos a suponer, voy a ver, que aquí la frecuencia absoluta es 24. Es 24. De manera, entonces, que nuestra clase modal, ¿cuál sería? La primera, ¿no? Sería la primera, porque tiene la mayor frecuencia absoluta, 24. Cuando reemplacemos la fórmula, nos pide la frecuencia absoluta de la clase premodal. No hay clase premodal. Entonces va a ser 0 el valor de la frecuencia de la clase premodal. Y lo mismo sucede si aquí fuera 26 y nuestra clase modal fuera la última,
fuera la última, la frecuencia absoluta de la clase postmodal, que no hay clase siguiente, pues sería 0. Sería 0. En la fórmula, pues sería en realidad acá, ¿no? Frecuencia absoluta de la clase modal, aquí tomaría valor 0, ¿no? No sé si me dejé entender, ¿sí? Sí, sí. Ahora, pero no solamente hay esa situación, chicos. Y nadie me preguntó. ¿Qué tal? Porque pudiera darse la situación que dos intervalos tengan la mayor frecuencia absoluta. Que todos sean 20. El tercer intervalo 20 y el cuarto intervalo 20. Porque pudiera darse esa situación. Entonces aquí decimos que hay dos modas. Y hacemos todo este cálculo que hemos hecho en función a esta clase modal, asumiendo que esa es la clase modal, y luego hacemos otra vez todo el cálculo, ¿no? Asumiendo que, bueno, que aquí está el 20, ¿no? Asumiendo que esta es la clase modal. Si tendríamos que hacer dos veces el cálculo, habría dos modas. Una moda en este intervalo y otra moda en este otro intervalo. Eso sí es que, bueno, o en cualquier otro intervalo donde vea un empate de la frecuencia absoluta. Porque para escoger cuál es la clase modal, fíjese lo que dice acá, debemos seleccionar aquel intervalo de mayor frecuencia absoluta. Y pudiera ser que sean dos intervalos que tengan la mayor frecuencia absoluta. Entonces se aplica la fórmula para cada uno de los intervalos. Estaríamos encontrando dos modas. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Muy bien. Pero eso es el cálculo de la moda para variables continuas, variables que tienen intervalos. Porque podemos encontrar la moda también para variables cuantitativas discretas, es decir, numéricas, pero que no tienen intervalos. Entonces, fíjense, acá tenemos los valores que toma la variable, se le encuesta a un conjunto de matrimonio y cuántos hijos tienen. Y tenemos acá el FI, la frecuencia absoluta. Entonces, para variables que son numéricas, pero discretas, donde podemos elaborar la tabla de distribución de frecuencia, directamente nos fijamos la categoría que tenga la mayor frecuencia absoluta. En este caso, hay dos categorías que tienen la mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, hay dos modas. Este 18, que es la mayor frecuencia absoluta, corresponde a 0 hijos, que será la una moda. Y este otro 18, que también corresponde a la mayor frecuencia absoluta, y es para 2 hijos, será la otra moda. Hay dos modas. No hay necesidad. Cuando son variables discretas, no hay necesidad del uso de la fórmula. Directamente nos fijamos la categoría que contenga la mayor frecuencia absoluta y eso directamente son las modas. En este caso hay dos modas, hay dos valores más comunes. Dentro de esta tabla de distribución de frecuencia está para variables discretas, es decir, que no tiene intervalos. ¿Preguntas? Está claro, ¿no? Sí. Ahora bien, fíjense una cosita. Hemos calculado, vuelvo a repetir, todas las medidas que hemos calculado hasta el momento. Media aritmética, media ponderada, media geométrica, media armónica, mediana, y ahora hemos calculado la moda. Y ninguna de las anteriores se hizo el cálculo para variables cualitativas, es decir, variables no numéricas. Hemos hecho el cálculo de las medias aritméticas solamente para variables cuantitativas, continuas o discretas. Es que no se puede calcular promedios, ninguno de los promedios que hemos visto, tampoco la mediana, para variables cualitativas. A ver, yo les digo, a ver, rojo más amarillo más azul más blanco, sumen, dividan entre 4. Lunes más martes más miércoles más jueves más viernes, sumen, dividan entre 5. Así. No se puede calcular promedios, ninguno de los promedios, claro está, ni la mediana, para variables cualitativas. En realidad, de todas las medidas estadísticas que vamos a estudiar, la moda es la única que se puede calcular para variables cualitativas, variables no numéricas.
Y eso justamente lo vemos en la siguiente diapositiva. El cálculo de la moda para variables que sean cualitativas. Es la única medida. Fíjense que hemos visto varias y vamos a ver muchas más todavía. Entonces, ni siquiera las que vamos a ver más adelante se pueden calcular para variables cualitativas. La moda es la única, ojo, pregunta de examen. La moda es la única medida estadística que se puede calcular para variables cualitativas, variables no numéricas. Fíjense, en este caso se ha hecho una encuesta a un conjunto de personas. No sé si dicen cuántas personas son, no dice. Habría que sumar toda la frecuencia absoluta, ¿cierto? Para saber cuántas encuestas son. Bien. Y se ha consultado el departamento en el que nacieron. Acá tenemos la clasificación. Y se nos pide calcular la moda. ¿Qué hacemos? Directamente nos vamos a la categoría que contenga la mayor frecuencia absoluta. Revisemos la frecuencia absoluta. 19. Es la mayor frecuencia absoluta. Ojo, frecuencia absoluta. No estamos hablando de frecuencia acumulada, frecuencia absoluta. Entonces, la categoría que contenga la mayor frecuencia absoluta, 19, que en este caso corresponde a Santa Cruz, es la moda. Entonces, de todo este conjunto de datos, lo más común, lo más frecuente, vamos a suponer que es una encuesta que se hizo en donde han nacido un conjunto de personas, y estas son las respuestas. Entonces, lo más común entre todos los encuestados, ¿cuál es lo más común? Que sean de Santa Cruz, es lo más frecuente, lo más común. La moda es Santa Cruz en este caso. Es una encuesta que se hizo a un conjunto de personas consultándoles en qué departamento habían nacido. ¿Se entiende, chicos? A ver, y yo les pregunto entonces, en estas últimas elecciones nacionales, ¿cuál fue la agrupación ciudadana o el partido político que estuvo de moda? ¿Qué dicen? ¿El grupo de Creemos, ingeniero? Bueno, a nivel nacional, hablemos a nivel, perdón, A nivel nacional. no le aclaré la pregunta, tiene razón. A nivel nacional, ¿cuál sería el partido o agrupación ciudadana que estuvo de moda? No. Vamos, no se animan a mencionar, ¿usted qué es? El MAS. O el MAS, claro. Sí, sí. El MAS fue el partido de moda a nivel nacional. Ahora, su compañera dijo Creemos, tiene razón, pero claro, a nivel departamental, ¿cuál fue la agrupación ciudadana o el partido político de moda? Bueno, pues Creemos, está bien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Fue el más frecuente y todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, eso significa, o eso representa la moda. Lo más frecuente, lo más repetido, lo más visto, lo más usado, lo más común en el concepto global de lo que es esta medida estadística de la moda. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta, chicos? Ingeniero, en el examen va a dejar llevar una tablita de la fórmula que están en cada uno. ¿Formulario? Sí. ¿Cuándo un estudiante de ingeniería necesita formulario? Siempre. Está bien. Sí, pueden hacerse un formulario, chicos. ¿Ya? Pueden hacerse un formulario. Gracias. Bien. Aquí también se puede presentar, pero dos modas igual, ingeniero. Sí, claro que sí. Pudiera ser, ya que su compañero lo menciona, tiene toda la razón. Pudiera ser, a ver aquí, Cochabamba, pudiera ser que fuera 19 entonces. Entonces los departamentos más comunes, los más frecuentes, bueno, en ese caso, Cochabamba y Santa Cruz. Incluso no solamente dos modas, podría haber más modas, porque podría ser por aquí, qué sé yo, Oruro también que tenga 19, habría 3 modas, podría haber 4 modas, 5 modas, 6 modas. Entonces de ahí nace una clasificación que se hace, que se dice unimodal, que tiene una moda. La terminal que tenemos acá en Santa Cruz, ¿qué se le dice? Bimodal. ¿Saben por qué se le dice bimodal? Por esto, pues, es para trenes y para buses, ¿no? Entonces hay bimodal con 2 modas, trimodal, tetramodal, pentamodal,
o en forma muy general, multimodal, que tiene muchas modas. ¿Sí? Yo no que es apasionante la estadística, chicos.